Bien, ahora sí, voy a compartirles nuestra tabla que estábamos viendo en la clase pasada. Nos quedamos en este punto del estudio de mercado. La tabla de operacionalización de variables, que para darles un pequeño repaso nada más ya de lo que hablamos en la clase anterior, se refiere a todos los componentes que anteriormente en bases teóricas son detallados. En las dimensiones están los cuatro componentes principales del estudio de mercado. De acuerdo a varias fuentes, entonces coincidimos en que los cuatro componentes son demanda, oferta, precio, comercialización. Comercialización puede variar en estrategia de mercado, marketing, mercadeo. Entonces son esos términos que se pueden utilizar también. Estas cuatro dimensiones coinciden con las cuatro preguntas de investigación que formulamos al inicio de nuestro estudio de mercado. También esas cuatro preguntas de investigación son consecuentes con las preguntas específicas del estudio. Entonces todo va concatenado, todo va encadenado, ¿verdad? Para poder tener una idea de cómo se va desplegando nuestro desarrollo del trabajo. Desde el inicio, entonces, todo va teniendo un seguimiento, una consecuencia. Nuestras preguntas específicas se convirtieron o pasaron a ser los objetivos y esos objetivos pasan a ser ahora nuestras dimensiones en esta tabla. Las dimensiones entonces tenemos ya plasmadas en esta tabla que son cuatro y de acuerdo a la fuente que cada uno de ustedes investigue, no necesariamente nuestra tabla va a coincidir. Eso también tengan mucho cuidado con eso. Hay fuentes de información que pueden coincidir entre los compañeros, pero no tenemos que caer en el error de que nuestra fuente de información sea tal y cual igual de los compañeros. ¿Por qué? Porque en el momento que uno esté preparando sus trabajos de culminación de carrera, eso también puede ser un punto negativo para el estudiante. Entonces, se puede creer que el estudiante no investigó lo suficientemente y que las fuentes no son propiamente investigadas por él mismo. Bueno, entonces, que cada uno investigue su propia fuente. Es muy importante eso. ¿Por qué? Porque ustedes mismos se van a empapar de lo que es la fuente del libro del cual están investigando. Entonces, se basan en uno o dos materiales. Con un material que hable de proyecto de inversión, ya van a tener los cuatro componentes. En un material, en un libro que se refiera a elaboración de proyectos, estoy casi segura de que cualquier libro les va a dar estos cuatro componentes. Entonces, de eso ya pueden basarse. El estudio de mercado, por ejemplo, puede tener dos fuentes bibliográficas, suficiente. Entonces ahí vamos sumando las fuentes, no necesariamente llenar de diferentes fuentes que sean, por ejemplo, ya obsoletas, que sean fuentes de años muy anteriores también. Bueno, una vez que tengamos entonces ese libro definido, vamos a mirar qué nos dice de demanda. Por ejemplo, nos va a hablar de los tipos de demanda. Entonces, cada libro puede tener una cierta definición diferente a la otra y puede también tener una clasificación diferente. En este caso, el material que como ejemplo tenemos que la demanda puede ser satisfecha, insatisfecha, también habla de la demanda actual. Entonces, y el mercado meta. Estos que son nuestros indicadores, son los puntos que se definen en bases teóricas. Entonces, ya sabemos que si yo pongo la definición de demanda, después tipos de demanda y empiezo a citar estos puntos y le doy una explicación o le doy un concepto de vuelta de cada uno de estos subtítulos, esos pueden pasar a ser mis indicadores. En el caso de que tenga clasificación de demanda, características de la demanda, cualidades o de repente otro tipo de clasificación, entonces en ese caso mi indicador puede ser tipos de demanda, clasificación, cualidades de la demanda o
características de la demanda. Esos pueden pasar a ser mis indicadores y pueden ser dos o tres, por ejemplo. Y esos indicadores agrupan las definiciones que vamos a tener, que anteriormente ya expusimos en las bases teóricas. Entonces, todo depende de la base teórica que ustedes vayan elaborando, que vayan investigando. Vamos a suponer que Narciso tiene esta misma tabla y sus indicadores son demanda satisfecha, insatisfecha, demanda actual y mercado meta. Excelente. Pero ¿qué pasa? En sus bases teóricas ni siquiera habló de la demanda. En ningún punto mencionó lo que es la demanda. Entonces ahí hay varios errores ya. En primer lugar, omitió uno de los componentes del estudio de mercado. En segundo lugar, puso como indicador y como dimensión algo que no tiene en su base teórica. Entonces, les doy dar énfasis en este punto a que tiene que estar establecido en esta tabla solo lo que ustedes hayan puesto como fuente, como lo que hayan citado en bases teóricas. Lo mismo pasa con oferta, con precio y con comercialización. Todo lo que ustedes hayan recogido, hayan investigado ahí. Y no debe ser, no necesariamente debe ser demasiado extenso. Si yo ya defino lo que es el concepto y ya doy los tipos, las características, las principales, por ejemplo, mercado meta, es muy importante tener la definición de mercado meta. ¿Por qué? Porque en nuestro estudio de mercado nosotros vamos a hablar mucho de esto. Queremos saber a quiénes nos vamos a dirigir y a qué sector queremos satisfacer. Entonces es muy importante agregar la definición de mercado meta. ¿Y dónde va esa definición? No va dentro de precio, va dentro de demanda. Entonces está bien, bien agrupado este concepto también dentro de los indicadores. ¿Y qué otro punto mencionábamos también en nuestra clase anterior? Hablamos de las técnicas e instrumentos. ¿Qué son las técnicas e instrumentos? La técnica es la forma en que yo quiero llegar a mi muestra. ¿Cuál es la muestra? La muestra es ese sector, ese pequeño grupo de la población que yo voy a agarrar y voy a investigar, voy a hacerle las consultas, voy a hacer la observación a ese pequeño grupo para poder tener realmente una idea de cómo está el mercado en relación al producto o al servicio que estamos queriendo ofrecer. Entonces voy a definir en técnicas e instrumentos cuáles van a ser esos mecanismos que me van a permitir llegar a a mis potenciales clientes. En este caso, entonces, todos los factores, todas las dimensiones, vamos a tener en cuenta las dimensiones que son. En este caso, la dimensión de la demanda. ¿Cómo voy a hacer para ver realmente si hay demanda satisfecha, si hay demanda insatisfecha? Esos factores yo puedo conocer, puedo investigar por medio de mi encuesta. Entonces ahí voy a determinar, voy a especificar eso. ¿Qué va a ser por medio de la encuesta? Y la encuesta, su instrumento, ¿cuál es? El cuestionario. Entonces, eso es lo que se especifica en esta última columna de lo que ya habíamos hablado. La otra técnica muy válida también para nuestro trabajo de investigación es la observación. La observación es la técnica y su instrumento es la guía o indicadores también que se puede denominarle así. Son unos indicadores o unos criterios que se elaboran para poder unificar qué es lo que uno va a observar. Entonces, si yo voy a observar la competencia, voy a observar la oferta, voy a elaborar unos criterios que me permitan hacer una observación que sea objetiva. Bueno, entonces de eso hablábamos en nuestra tabla, en nuestra operacionalización de variables, que es, en otros términos, podríamos llamarle un resumen de lo que es nuestro estudio de mercado, un resumen de lo que nosotros queremos investigar y lo que nosotros queremos dar respuesta en nuestro estudio de mercado. A eso se refiere. Bueno, y vamos a proseguir hoy para ver cuál es el siguiente punto que vamos a estar haciendo en nuestro apartado. Hasta este punto hay compañeros que ya están elaborando. Les felicito a los que se están poniendo las pilas realmente
y ya están presentando hasta este punto inclusive. Entonces, vamos a pulir un poco con esa gente, pero ya están a buenos pasos, realmente. Entonces, es una forma también de invitar a los demás para que puedan también llegar a esta instancia. No por presionarles, ¿verdad? Bueno, si hay consultas, ustedes saben que me pueden ir escribiendo o también levantando la mano y consultando a viva voz. Bueno, el siguiente punto muy importante para nuestro trabajo es la metodología. Hablamos mucho de la metodología, ¿verdad? Y sabemos nosotros que cada proyecto de investigación, ya sea del tinte que sea, en nuestro caso, por ejemplo, el trabajo de culminación de carrera se considera como trabajo de investigación y también como proyecto de inversión. Son dos puntos que se conjugan en uno. ¿Por qué decimos eso? Porque si era trabajo de investigación nada más, no tendría, por ejemplo, los estudios financieros que nosotros realizamos en nuestro trabajo. Por eso es que se combina estas dos fuentes, ¿verdad? Vamos a decirle. Y es importante tener en cuenta siempre cuáles son las características de la metodología que tenemos que aplicar. Y tenemos que tener en cuenta en cada apartado de nuestro trabajo tenemos introducción, planteamiento de problemas, justificación, objetivos, tenemos bases teóricas. Habíamos dicho que esa parte va a ser repetitiva en cada punto, desde el marco introductorio y los 4 estudios que tenemos en el proyecto de inversión. Así también, la parte metodológica. Cada apartado debe tener una explicación de cuál es su metodología. En este caso, vamos a detenernos en la metodología del estudio de mercado. ¿Cuál es la metodología que se utiliza? En primer lugar, vamos a mirar cuál es el enfoque de nuestra investigación. Hablábamos que los tipos de enfoques son varios, pero que el nuestro se va a destinar a ser cuantitativo. Y en este caso, por ejemplo, en esta presentación mencionamos que el enfoque puede ser cuantitativo o cualitativo. Si ustedes me dicen que el trabajo de ustedes va a ser cualitativo y ustedes saben argumentar del por qué, entonces sí, puede llegar a ser cualitativo, ¿verdad? Porque con las informaciones financieras que ustedes están dando, si quieren llegar a un resumen, a una cualidad nada más, entonces tendrían que fundamentarlo bien y con una fuente, con una citación, entonces estar bien seguros de que es el enfoque que ustedes quieren seguir. ¿Por qué? Porque hasta el momento todos los trabajos de culminación y todos los trabajos, los proyectos de inversión han sido elaborados con el enfoque cuantitativo. Entonces, es importante comentarles este punto también de que no es que está restringido también que sea cualitativo, ¿verdad? Si ustedes me dicen, van a saber definir y van a saber argumentar el por qué es de ese enfoque, entonces, excelente. Pero tiene que estar, cada uno de estos puntos que voy a ir mencionando, tiene que estar apoyado con una citación, con una fuente. Una de las fuentes que yo les puedo decir, por ejemplo, es a la gente que conoce, que ya estuvo leyendo, sabemos que una base para nosotros en metodología, por ejemplo, siempre ha sido Sampieri, ¿verdad? Hernández Sampieri, que habla siempre de lo que es la forma de hacer los trabajos de investigación, la metodología de hacer los trabajos. Entonces, es una fuente que se puede utilizar. También hay otro autor que es Arias, si no me equivoco, era el apellido. Entonces, también habla en todo su libro, inclusive yo ya les estaba preparando para mostrarles, habla de todo lo que se refiere a investigación. El material en sí se denomina proyecto de investigación y nos habla de que hay
hay varias definiciones. Yo me detuve aquí, a ver, acá en este punto, por ejemplo, ¿qué es una investigación? La investigación es el concepto fundamental de esta obra y para precisarlo se han escogido las siguientes definiciones. En este mismo libro ustedes van a encontrar varias definiciones de otros autores. Entonces tenemos materiales que suelen hacerlo de esta forma. Entonces el autor, que en este caso es Farías Arias, les menciona de vuelta a otros autores. Y en el caso de que ustedes quieran utilizar el texto, la definición que está aquí, y que es, por ejemplo, del 91, se puede utilizar en el trabajo de investigación de ustedes. Hay una forma de citación nada más. En el material, en nuestra guía de elaboración de trabajos de culminación de carrera, menciona cuál es el mecanismo para citar. Este sería una cita de cita. El material en sí está trayendo otras fuentes, así como les decía. Entonces, si fuese el libro original, el que están utilizando, en ese caso sí no se podría, por los años de antigüedad que lleva, 91, 2002, 89, por ejemplo. Entonces, lo que ustedes van a hacer es la cita de cita en este caso. Y se puede. Cuando ustedes encuentran que hay una definición que es buenísima para el trabajo, entonces se puede recurrir a esto. Y que en un solo libro van a encontrar varias citaciones. Bueno, aquí quería mostrarles, por ejemplo, nos habla en este material, el nivel de investigación se refiere al grado de profundidad con que se aborda un fenómeno, un objeto un objeto de estudio. ¿Por qué mencionar ese punto? Porque el siguiente factor que tenemos que mencionar después del enfoque es el nivel de conocimiento. Luego de especificar el enfoque, entonces tenemos que mencionar cuál es el nivel de conocimiento que esperamos en nuestro trabajo. En nuestro trabajo, en el estudio de mercado, ¿verdad? Y también en el trabajo en sí, en general. Y el nivel de conocimiento que normalmente o mayormente se suele utilizar son estos dos, el exploratorio o el descriptivo, por ejemplo. ¿Cuáles son los otros niveles? Puede ser correlacional, explicativo, y ustedes tienen que definir de acuerdo a un material también de la misma forma, definir por qué sería entonces exploratorio o por qué sería descriptivo. En este caso, por ejemplo, sería, ustedes pueden decir nivel de conocimiento del trabajo, exploratorio descriptivo o descriptivo. Y así se expresan en unas pocas dos líneas, por ejemplo. Y abajo hacen la citación de la fuente en la cual ustedes recurrieron. Y siguiendo con el ejemplo del libro que yo les muestro hoy, tenemos la primera opción que es la investigación exploratoria. Y aquí ustedes se van a fijar que la investigación exploratoria nos dice que es aquella que se efectúa sobre un tema u objeto desconocido o poco estudiado, por lo que sus resultados constituyen una visión aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel superficial de conocimientos. Si ustedes creen que esta sería el enfoque del trabajo de investigación, del proyecto de inversión que se está elaborando, entonces corresponde y pueden copiar textualmente esta cita. ¿Qué es lo que van a hacer? Se copia, se pega esta fuente, esta información, perdón, y se menciona la fuente. Ya les había mostrado cómo ir agregando las fuentes en sus trabajos, añadir una nueva cita, añadir fuente e ir guardando la forma que corresponde. Poner el nombre del trabajo, el libro. En este caso, entonces, es proyecto de investigación, se llama el libro. El año es 2012. Mencionar el nombre del autor, la editorial, todos esos detalles que una sola vez nomás se guarda en el procesador de texto, en el Word que ustedes estén usando.
Entonces eso les va a ayudar para poder citar de la mejor manera posible. Otro detalle que tienen que recordar también es que cuando citan su libro, algunos están haciendo bien. Están mencionando ya el libro que están utilizando, el apellido, abren paréntesis, apellido, coma, año, coma, número de página les está faltando en algunos casos y les estuve dejando esa observación. El número de página tiene que ir abreviado. Se escribe P punto y directamente el número. Entonces, por ejemplo, si fue en la página 14, sería P.14 y cierran paréntesis. Luego del paréntesis va el punto aparte o el punto seguido. Normalmente suele ser punto aparte. Esa es la forma correcta de citar. Hasta ahí una consulta. Bueno, seguimos entonces. Después de especificar cuál es el nivel de conocimiento del trabajo, vamos a especificar cuál es el diseño de la investigación, que es el tercer punto de nuestra metodología. En el diseño de la investigación, uno debe especificar si va a ser, por ejemplo, experimental o no experimental. ¿Y a qué nos referimos cuando hacemos experimental o no experimental? En algunos casos, algunos compañeros también habían puesto que van a tener hipótesis. Hay investigaciones que llevan hipótesis. ¿Qué se hace? Se investiga sobre un tema, se fija una hipótesis y luego de terminar la investigación se concluye si la hipótesis es válida o si es falsa, por ejemplo, ¿verdad? Si es hipótesis nula o si corresponde. En nuestro caso no aplicamos hipótesis. Lo que nosotros hacemos son directamente generar objetivos, pero no corresponde a hipótesis. Se pudiera también generar hipótesis. ¿Por qué? Podríamos, por ejemplo, plantear que nuestro objetivo general se convierta en una hipótesis. Entonces, en ese caso sí podría ser. Y ahí ver si nuestra hipótesis resultó ser nula o si corresponde, ¿verdad? Pero no se suele utilizar en nuestro trabajo de investigación, en nuestro formato no se suele utilizar. Bueno, acá también en nuestro libro habla de lo que es la hipótesis, entonces por eso también les comento que nosotros no, en nuestro formato no se suele utilizar. Si ustedes quieren plantear en una parte se podría, pero tendrían que agregarle eso, ¿verdad? Bueno, el otro tipo de investigación es la descriptiva. La exploratoria les había mostrado y la descriptiva, que también es solamente consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o grupo con el fin de establecer su estructura o comportamiento. Esta es, volviendo atrás un poco al enfoque, este enfoque es el que mayormente se utiliza, el descriptivo. ¿Por qué? Porque está queriendo demostrar cuáles son las características y la estructura del comportamiento ya sea del individuo o del grupo. Y eso es lo que nosotros vamos haciendo. Queremos describir cuál es el comportamiento, cuál es la situación del mercado, por ejemplo. Entonces, este enfoque es el que se suele utilizar comúnmente y el que realmente aplica bastante en nuestro trabajo de inversión, en nuestro proyecto de inversión. Bueno, después quisiera mostrarles también acá está la explicativa. A ver si encuentro para mostrarles la experimental y la que no. Bueno, a ver si no llego. Sabemos que en la experimental siempre se habla de la manipulación de variables. Y nosotros hablamos que nuestra variable, por ejemplo, en el estudio de mercado, nuestra variable
acá volviendo a nuestra planilla, nuestra variable, es ver la factibilidad o la viabilidad de nuestro estudio, ¿verdad? Entonces nosotros lo que hacemos es observar nuestro mercado, observar el comportamiento de nuestra población, de nuestra muestra, pero no alteramos las variables. Nuestras variables, ¿cuáles pueden ser? Nuestras dimensiones también, que son las cuatro dimensiones que veníamos hablando. La demanda, oferta, el precio y la comercialización. Nosotros no alteramos ninguno de esos puntos. Si nosotros fuésemos a alterar algunos de esas dimensiones, si le diéramos algún incentivo a la demanda, entonces ahí sí estaríamos alterando y estaríamos haciendo un experimento con la población, con la muestra. Y en nuestro caso no realizamos ese experimento o esa manipulación de variables, no llegamos a realizar. Si en el caso de que terminamos nuestro proyecto, nuestro estudio de mercado, y ahí vemos que hay una falencia que faltaría, por ejemplo, darle algunos regalos empresariales a la demanda insatisfecha para que puedan mejorar su nivel de satisfacción. ¿Y qué hacemos? Agarramos, preparamos unos regalos empresariales, le pedimos a nuestra compañera que va a hacer servicios de serigrafía, por ejemplo, y que nos prepare algo, alguna tarjeta y le damos un pequeño obsequio, ¿verdad? A nuestra población, a nuestra muestra. En ese caso estaríamos sí alterando la variable, estaríamos sí modificando y alterando un poco, entonces ahí sí correspondería decir que nuestro diseño de investigación es experimental. En nuestro caso nos quedamos en no experimental porque no llegamos a aplicar ningún mecanismo, ninguna recomendación que al final de cada estudio se hace. Eso también vamos a ver. En cada culminación de estudio, cuando llegamos a la conclusión, vamos a dar una recomendación. Si al investigador o si al proyectista, que son ustedes, o que soy también yo en algunos casos, entonces si nos diera la posibilidad del tiempo y el factor económico para poder hacer esas variaciones, ahí nuestro diseño de investigación se volvería experimental. ¿Se entiende ese punto? A ver, a ver. Bueno, seguimos entonces. Creo que el silencio me dice que sí se comprendió bastante. El siguiente punto de nuestra metodología habla de la población y de la muestra. ¿Cuál va a ser la población de estudio para cada uno de ustedes? En primer lugar, va a corresponder a la ciudad en la que ustedes quieran delimitarse. Tenemos a la ciudad, al distrito en el que ustedes quieran dirigirse con el proyecto que están preparando. Bueno, entonces la ciudad podría ser la población y de la población tenemos que atender bien para definir cuál va a ser realmente la totalidad o no. Si mi población va a ser Carayao, por ejemplo, o Simón Bolívar o Coronel Oviedo, tengo que especificar si van a ser productos o servicios lo que yo voy a ofrecer. ¿Quiénes son los que van a poder adquirir esos productos o servicios? Y no caigamos en el error que se estuvo cometiendo en muchos casos en algunos proyectos de investigación y algunos proyectos de inversión, ¿verdad? Que se determina como población de estudio a toda la ciudad o a todo el distrito o a todo el departamento. ¿Por qué es un error eso? ¿Por qué creen ustedes que es un error eso? A ver si compartimos un poquitito porque si no, yo no me entero si estamos todavía todos, ¿verdad? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál es el error en determinar como población
a toda una ciudad o a todo un departamento? ¿Cuál es el error ahí? Ana, Andrea, Dani, Esmeralda, el grupo de Gloria, Rosa, Irene, está Belén, Estela, Wilson. ¿Cuál creen ustedes que es el error en determinar que toda la ciudad o todo el departamento va a ser la población de estudio? ¿Cuál puede ser? Ya es mucho, sí. Ese es un error. Toda la ciudad, dice Gloria, sí. Pero ¿cuál es el error, Gloria, en decidir que tu población sea toda la ciudad o todo el departamento? Aparte de lo que dijo la compañera Rosa, en que ya es mucha cantidad. A ver si alguien... Porque no todos van a adquirir el producto o servicio que se ofrece, dice María Belén. Sí, es cierto. Muy bien. Bueno, excelente. Ahí las dos compañeras también, tres, que comentaron. Primer error que dice que dijo la compañera Rosa. En la dimensión, en la cantidad de personas que van a incluir si es que agarramos toda la ciudad o todo el departamento. Cantidad. El otro error es en que nosotros tenemos que dirigirnos a la gente que sí puede comprar, que sí puede adquirir nuestro producto o servicio. ¿Y quiénes son esas personas que pueden comprar o adquirir nuestros productos o servicios? Es difícil determinar quiénes son los que te van a comprar antes de que vos hagas tu estudio, tu investigación de mercado. Entonces, ¿cómo se hace para escoger a la población? Es la pregunta. Y este punto es clave para nuestro trabajo, por eso es que hay que determinar bien. Es un punto en el que, en los casos de trabajo de culminación de carrera, por ejemplo, es bastante cuestionado ante las mesas examinadoras, por ejemplo. Entonces, ustedes tienen que tener bien claro por qué escogieron su población. La población en estudio debe de comprender solamente a esa gente que tiene posibilidad adquisitiva. ¿Qué quiere decir eso? Peicatúa Oyoguá, Peicatúa, Umicatúa Oyoguá en algún momento, ¿verdad? A la población económicamente activa es el término técnico que se le aplica a eso, ¿verdad? A la gente que tiene poder adquisitiva, entonces se le llama a eso, población económicamente activa. Si mi producto o servicio se va a dirigir a la gente directamente, no a las empresas, entonces yo tengo que dirigirme al PEA, que son las iniciales, población económicamente activa. Entonces tenemos que ver quiénes comprenden la población económicamente activa de Simón Bolívar, de Carayao, de Coronel Oviedo, y solamente tomar como cantidad a esa gente. Por ejemplo, el último dato que yo tengo de la cantidad de población de Coronel Oviedo son 188.000 personas aproximadamente. Si yo voy a investigar, voy a hacer mi estudio de mercado, no voy a elegir como población de estudio a las 188.000 personas de Coronel Oviedo. Tengo que delimitar quiénes son los que tienen poder adquisitivo, quiénes son parte del PEA. ¿Y cómo hago eso? Población económicamente activa se le dice a la gente que se supone ya está trabajando
o se supone ya tiene posibilidad de adquirir fuentes de ingreso o fuentes económicos para adquirir un producto o un servicio. Se supone, digo entre comillas, porque eso en la realidad es diferente, ¿verdad? Entonces nosotros podríamos definir a nuestra población económicamente activa, a la gente que son, por ejemplo, mayores de edad. A partir de los 18 años para arriba, yo les voy a considerar como mi población en estudio, porque esa gente sí, en teoría, ya podría tener posibilidad adquisitiva. Entonces, ¿cómo hago para determinar cuánta es mi cantidad de personas para mi población? Tengo que recurrir a la página o investigar a la página de la Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos, si no me equivoco, es el nombre, porque se había cambiado. Entonces, en la Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos, que es la que va a estar haciendo ahora los censos también, ahí nos provee de las últimas informaciones acerca de la población. Nos dice cuántos hombres hay, cuántas mujeres hay en cada ciudad, en cada distrito. Y nos dice, hay casos en que no es muy específico, que te dice que en el departamento de Caguazú hay tantas personas y que la población adulta representa a tanto por ciento. Entonces ustedes lo que tienen que hacer es en ese caso dirigirse a mirar cuál es el distrito o ciudad que ustedes van a escoger y hacer el cálculo según la información que ustedes encuentren. Si te dice que el 70% de la población del departamento de Caguazú tiene la mayoría de edad, entonces en base a eso podés hacer tu distribución también de cantidades y determinar bien la población. ¿Por qué es tan importante determinar bien la población? Porque en base a esto, después determinamos nuestra muestra. ¿Y qué es la muestra? Nuestra población es nuestro círculo en general donde nosotros queremos instalarnos, ¿verdad? Pero como no podemos llegar a toda la ciudad a hacer nuestra encuesta, nuestra observación, tenemos que escoger a cierto grupito o a cierto sector que represente a toda esa población. Y si yo tengo 188.000 personas, ¿cuántas personas serían ya una muestra significativa? ¿Cómo podemos saber eso? Según la estadística, existen fórmulas para poder determinar cuáles son porcentajes significativos para que nuestra muestra sea significativa. ¿Qué quiere decir eso? Que mi muestra, si yo agarro 10 personas y mi población es 20.000 personas, es obvio que en esa población, es lógico, ¿verdad? Que en esa muestra no va a ser significativa, porque lo que me digan 10 personas no puede representar a la totalidad de 20.000 personas, por ejemplo. Entonces lo que se hace es, se elabora un cálculo para poder ver cuánto realmente es una muestra significativa. Y como ahora todo es fácil, como ahora realmente todo se facilitó, tenemos nosotros herramientas tecnológicas que permiten que la estadística sea mucho más fácil. ¿Se acuerdan ustedes cuando estudiábamos estadística y era en algunos casos ya con procesadores, con hojas de cálculo, por ejemplo, ¿verdad? Pero en otros casos era manual. Y ahora tenemos ya aplicaciones digitales inclusive que nos permiten obtener los resultados de una muestra significativa para una población. Entonces vamos a recurrir a esa fuente. Por ejemplo, yo les voy a mostrar aquí mismo un ratito cómo haríamos. Recurrimos al navegador, cálculo de muestra. Lo primerito que ya me traiga, cálculo de muestra. Ampliar un poquitito para que ustedes puedan ver. Tenemos varias opciones de cálculos de muestra.
Y no se preocupen que son válidas, son páginas que son bastante utilizadas para el cálculo del tamaño de la muestra. Entonces vamos a recurrir al primero, el primero que encontramos aquí, y vamos a suponer que no sé cuál de los distritos. Vamos a probar con 20.000 de repente. Acá voy a ampliar un poquitito para que ustedes puedan ver. Para calcular nuestra muestra, nos pide nivel de confianza. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuánto por ciento puede ser confiable nuestro cálculo? Siempre hay un margen de error. Esto es haciendo el cálculo manual, inclusive. En estadística se establece que hay cierto margen de error. Entonces, nosotros vamos a aplicar para nuestro trabajo de investigación 95% de nivel de confianza y 5% margen de error. Eso significa que hasta 5% podemos equivocarnos en el cálculo de nuestra muestra. Y nuestra población, si nosotros ponemos, por ejemplo, 188.000 personas hay ahora mismo en Coronel Oviedo. Y voy a calcular a cuánto equivale eso. Mi población es 188.000 y quiero saber cuánto es mi muestra. ¿A quiénes tengo que encuestar después? Completamos estos datos y luego le damos calcular muestra. Y el resultado que tenemos es, ahí se pueden fijar ustedes, 384 personas. Se fijan ustedes, no es mucho realmente. 388.000 personas de una ciudad. Si yo aplico mi encuesta a 384 personas, ya va a ser una muestra significativa. Entonces se puede tomar ya como una investigación con una muestra significativa. De esta forma también ustedes van a calcular entonces la cantidad de personas a las que van a tener que encuestar. Bueno, después seguimos para ir terminando también este apartado. Después de determinar el cálculo de la población y la muestra, esa captura de pantalla que ustedes pueden hacer o si ustedes quieren hacer una planillita en Excel y poner su margen de error, su nivel de confianza, su población total y cuánto es la muestra. Entonces esa planillita van a agregar ahí donde dice población y muestra. Entonces eso sí se tiene que agregar en el trabajo para que conste también como dato de cómo se hizo el cálculo. Y después de eso pasamos a las técnicas e instrumentos de recolección de datos. ¿Qué es lo que hacemos en este apartado? Vamos a describir cuáles son los mecanismos que utilizamos con cada grupo que estamos investigando, con cada grupo de muestra. Porque nuestra muestra puede referirse no solo a los clientes potenciales. Sabemos que nuestra muestra también tiene que referirse a los competidores y a los proveedores, porque el que no va a tener proveedor son la gente que va a producir, por ejemplo. Entonces, los productores normalmente tienen pocos proveedores, pero sí en cierto sentido es difícil escaparse de los proveedores, porque al menos en el caso de autosustentarse totalmente, entonces ahí sería el caso de que estén exentos de tener algún proveedor. Bueno, entonces vamos a tener distintos grupos de muestras, clientes potenciales, competidores, proveedores. Y vamos a determinar en este punto cuáles son las técnicas e instrumentos por los cuales vamos a recolectar los datos. Hablábamos de que con nuestros clientes vamos a tener una encuesta con el instrumento que es el cuestionario. Ya mencionábamos luego eso en nuestro apartado de la tabla. Y eso explicamos un poco aquí cómo va a ser. También podemos mencionar en este apartado, en este punto, mencionar de que nuestra encuesta va a ser elaborada
por medios digitales, que va a ser una encuesta electrónica, que vamos a utilizar el formulario de Google Form, por ejemplo, o si ustedes conocen otro, que hay varios. Entonces, van a mencionar ahí cuál es el mecanismo que van a escoger para elaborar eso y para distribuir también sus cuestionarios. Además de eso, hablar de cómo van a ser las observaciones y a quiénes van a estar dirigidas esas observaciones. Es eso lo que se va a mencionar en este punto. También en este punto y en el anterior se tiene que mencionar una fuente bibliográfica, no olvidarse de eso. Entonces, definir, por ejemplo, qué es una técnica, definir qué es el instrumento. Entonces, van a definir qué es la encuesta, qué es el cuestionario, qué es la observación, cuáles son las guías o cuáles son los tipos de observación, por ejemplo. Entonces, va a llevar también esa información bibliográfica en estos puntos. Bueno, después pasamos al procesamiento de datos. En el procesamiento de datos vamos a señalar cómo se van a presentar los datos obtenidos. Van a ser presentados en tablas de frecuencia. Primero, en la tabla, por ejemplo, cuando tengamos nuestra pregunta del cuestionario, van a estar la pregunta, las opciones de respuesta, cuántas personas dijeron que sí a esa pregunta o a esa respuesta y qué porcentaje equivale eso. Entonces, esas van a ser las tablas que van a ser presentadas. Esas tablas también van a tener un soporte gráfico. Van a tener también un gráfico que puede ser el gráfico circular, el gráfico de barras, dependiendo qué tipo de pregunta es. ¿Cuáles son los tipos de preguntas que se pueden elaborar? Después vamos a detallar también cuando les muestre cómo hacer su cuestionario. En el caso de una pregunta con opciones múltiples y que una sola sea la correcta, entonces correspondería utilizar el gráfico circular. El diseño del gráfico circular sí ya queda a criterio del alumno. Ustedes ya pueden elegir cuál es el diseño, la característica, si quieren que sea en 3D, en 4D, que hay varias formas de presentar de vuelta eso. Entonces, en el caso de que la pregunta que ustedes elaboren se pueda elegir más de una opción. ¿Cuáles son esos tipos de preguntas? Las que son con casillas de verificación le llamamos también. Esas preguntas que pueden ser, ¿cuáles son los productos que le interesaría adquirir? Entonces, el encuestado tiene la posibilidad de marcar varias opciones. Esa es una casilla de verificación, se le suele llamar también cuando hablamos ya directamente de lo que es el cuestionario electrónico. En ese caso, entonces, no correspondería el gráfico circular, quedaría mucho más estético, mucho más claro utilizar un gráfico de barras. Y también de la misma manera, ustedes escogen cuál es el tipo de gráfico de barras otra vez que van a utilizar, porque se clasifica otra vez en varios diseños. Bueno, y entonces en este apartado eso es lo que se va a explicar. Ustedes con sus palabras van a mencionar los datos, van a ser presentados de esta forma. Entonces van a tener soporte gráfico y empiezan a detallar ustedes con sus palabras, con sus términos que tienen que tratar de que sea también lo más técnico posible. Recordar también eso de que el trabajo es de investigación, tiene un tinte de investigación, entonces hay que utilizar términos técnicos, utilizar siempre también tener presente la concordancia, la ortografía, entonces tener todo eso en cuenta. Bueno, después de eso, si no hay consultas ahí voy mirando. Después de eso pasamos a un punto muy importante también, que en algunos casos se suele dejar pasar, que son las consideraciones éticas. ¿Qué son para nosotros las consideraciones éticas? Sabemos que la ética implica mucho, implica
un conjunto de valores, un conjunto de reglas de la moralidad que uno pueda tener, ¿verdad? Y así también nuestro trabajo de investigación tiene que tener consideraciones éticas. ¿Y cuáles pueden ser eso? En primer lugar, entonces, la confidencialidad, el anonimato. El encuestado tiene que saber de que sus preguntas, las respuestas que él dé, van a ser confidenciales, que va a quedar en el anonimato. También el respeto a la persona, la aprobación, ese es un punto, el primer punto que se tiene que tener también, el consentimiento, ¿verdad? Que la persona que va a ser encuestada te tiene que dar el consentimiento. Sí, quiero, voy a responder tu cuestionario. Entonces con eso te está dando su consentimiento. Y eso podemos especificar en nuestro trabajo. ¿Cuáles son los que realmente ustedes van a usar? En primer lugar, el anonimato debe de ser primordial para nuestro trabajo de investigación. No podemos presentar cuestionarios, por ejemplo, que estén respondidos y con nombre de las personas. En caso, por ejemplo, de trabajo de investigación que no sean del área empresarial, que sean del área de salud, está totalmente prohibido tener informaciones con los nombres, con los datos de las personas que son encuestadas que permitan que se les identifique. Entonces, eso tenemos que cuidar. De repente, si va a utilizar un alias, que tampoco es necesario en nuestro caso, directamente tiene que ser anónimo. Nosotros necesitamos su opinión, necesitamos realmente, pero su nombre, sus datos personales no necesitamos. Y se debe de especificar en este punto cuáles son esas consideraciones éticas que vamos a tener. Mencionar cuáles son y también mencionar el concepto de cada uno de ellos. Investigar cuál es el concepto entonces de qué significa confidencialidad, qué significa anonimato, qué significa consentimiento. Y hay materiales en el enlace que yo les dejé de los libros, de algunas fuentes que les había proveído. En ese hay un PDF que dice consideraciones éticas, también como ejemplo para que puedan tener de base, pueden ustedes hacer sus investigaciones. Otro punto muy importante en esta especificación del trabajo es la responsabilidad por la elaboración del trabajo. ¿Quién es el responsable del trabajo? El alumno, y siempre el alumno, ¿verdad? El alumno siempre va a estar bajo una tutoría, ¿verdad? En este caso estamos haciendo ya como un trabajo de tutoría conmigo como docente. Entonces, en el caso de trabajo de culminación de carrera, se trabaja con tutoría y la corresponsabilidad es del tutor, de la tutora. Entonces, es corresponsable con el alumno. Pero al final, el alumno, en el momento en que tenga que sustentar su trabajo, ya sea de trabajo de curso o trabajo de finalización de carrera, no puede argumentar o no puede tirarle la responsabilidad al docente ni al tutor. ¿Por qué? Porque la responsabilidad recae siempre en el que elabora el trabajo. Entonces, tener muy presente eso, la responsabilidad de la elaboración del trabajo. La mención de las fuentes es otro factor muy importante. Si ustedes no mencionan las fuentes, el caso que sucedió con algunos trabajos que ya me entregaron, hay formas en que nosotros podemos detectar que es directamente copiado de Internet. Perfecto, no hay ningún problema que esté copiado de Internet, pero debe de estar mencionada la fuente. La mención de fuente es primordial para estos trabajos, para las bases teóricas que se van agregando. Entonces, tener en cuenta eso. ¿Por qué digo esto? Si hay uno o dos textos copiados textualmente o parafraseados, tenemos que atender también esto. En algunos casos el alumno copia un texto, una cita de un libro, pero empieza a parafrasear. Es decir, la parafrasear. Empieza a transformar un poquitito y a utilizar sus palabras.
Acá dice sin embargo y yo le voy a cambiar por otra palabra. Entonces empieza a hacer el parafraseo y en ese caso, de igual manera, tiene que mencionar la fuente, porque no fue algo que él ideó. Inclusive en las instituciones se cuenta con sistemas informáticos, con software preparados para la detección del plagio. ¿A qué se le considera el plagio? Sabemos que el plagio es considerado plagio a cualquier trabajo de investigación que cuente con textos citados textualmente o parafraseados que no estén mencionadas las fuentes. Entonces es muy importante tener en cuenta eso. No tener miedo de copiar de repente de internet de fuentes que sean confiables, de fuentes que sean por lo menos seguras, según ustedes, según sus investigaciones, ¿verdad? Pero se debe de mencionar siempre la fuente. Y en este caso, dentro de las consideraciones éticas, se puede mencionar que la elaboración del trabajo es propia y que se estarán mencionando todas las fuentes que se utilicen. También que no se utilizará, que no se recurrirá al plagio y definir, por ejemplo, qué es el plagio. Van a encontrar muchísimas definiciones de plagio, así es que pueden también mencionar en este apartado. Consideraciones éticas, es muy importante que sea también un punto en el que ustedes vayan haciendo sus propias consideraciones éticas para que se note la autenticidad de sus trabajos, para que se note ahí la esencia también de ustedes como personas mismas, ¿verdad? O como dúo, cómo están trabajando ustedes. ¿Se entiende? Bueno, después, después de esto, hasta ahí llegamos para el cierre de la parte metodológica de nuestro estudio de mercado. Entonces, ya ven ustedes que es muy importante ir haciéndolo punto por punto para poder tener un buen trabajo que ya sirva de base para lo que se viene después de la culminación de este módulo. Y también para para este cierre, ¿verdad? Para este cierre de asignatura. Bueno, después de esto nosotros vamos a pasar ya al desarrollo del estudio de mercado. Atiendan bien, hasta este punto estamos solamente dando la introducción, planteamiento, objetivos y metodología del estudio de mercado. Recién después de esto inicia su desarrollo. En el desarrollo recién vamos a hablar de cuál es nuestro producto y cuál es nuestro servicio, que es eso lo que vamos a ver después. Pero hasta aquí quiero detenerme, pero dándoles un poco la idea de cuál va a ser el siguiente punto a desarrollar después. Nos detenemos hoy hasta consideraciones éticas, entonces para ir avanzando a medida de nuestra explicación y a la par también para ir recibiendo sus trabajos. Si hay alguna consulta en este punto, quisiera escucharles. Recordarles también, mientras van preparando sus preguntas, recordarles también que estamos a 15 días prácticamente de cerrar nuestra primera parte de nuestra asignatura, de presentar todo lo que se está elaborando hasta el estudio de mercado. Entonces, animarla a que estén trabajando en estos puntos y de enviar también sus borradores. No tengan miedo de enviar sus borradores, que así únicamente me van a poder sacar el provecho o me van a poder ayudar también, ¿verdad? A que podamos hacer el mejor trabajo posible.
Bueno, hasta ahí veo que no hay consultas, aparentemente está bien claro. Vamos a avanzar hasta las consideraciones éticas y en la siguiente clase hablar ya de lo que va a ser el desarrollo de nuestro estudio de mercado. Con eso vamos a ir viendo ya cómo vamos a mencionar las características del producto, del servicio que se va a ofrecer, la propuesta de valor también que habíamos hablado en nuestro modelo de Canvas cuando habíamos presentado eso. También vamos a empezar a hablar de cómo elaborar nuestro cuestionario, que va a ser parte fundamental de nuestro estudio de mercado, y de los indicadores para nuestra observación de la competencia. Todo eso vamos a hablar en nuestra siguiente clase, en nuestra siguiente explicación del apartado. Seguimos todavía con nuestro estudio de mercado en nuestro siguiente encuentro.